Vamos a comenzar y vamos a ver un primer ejercicio. Y el primer ejercicio justamente tiene que ver con asíntotas. Ya, entonces, ¿se ve bien, cierto? Sí, se ve bien. Sí. Sí. Ya. La pregunta número 1 dice, sea f una función del dominio a los reales definida por esa expresión por parte. Te piden determinar el dominio de la función f y todas las asíntotas que podría tener eventualmente la función f. ¿Ya? Muy bien, entonces, para iniciar esta pregunta, lo que vamos a hacer primero es determinar lo que nos piden, que es el dominio, y es súper importante porque el dominio nos va a guiar respecto a las asíntotas. Entonces, el dominio de f, ¿cierto? Lo vamos a tener que determinar a partir de las ramas que tenemos ahí. Si x es menor que 0, menor o igual, perdón, entonces la función propiamente tal corresponde a menos x cuadrado dividido en x más 2. Vemos que x más 2 no puede ser 0. Por lo tanto, eso implica que x tiene que ser distinto de menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos bien. Claro. Ya. Entonces, esta rama está definida para todo x que es negativo, pero distinto de menos 2. O sea, luego f de x es igual a menos x cuadrado dividido en x más 2 si x pertenece al intervalo que va desde el menos infinito al menos 2, unión del menos 2 al 0, lo cual yo también lo puedo escribir como del menos infinito al 0, quitándole el menos 2, ¿sí? Cualquiera de las dos. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Sí, sí. Ya. Ok, ya hicimos el primer análisis que tiene que ver con la rama 1. Vamos a ver qué pasa con la rama 2. Si x es mayor estricto que 0, entonces, voy a poner 1, ¿ah? Entonces la función que comanda acá sería x más 1 dividido en la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces, claramente lo que debería cumplirse es que f de x en este caso va a ser un número real si y solamente si esto que está aquí dentro de la raíz y en el denominador es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces observe lo siguiente. X cuadrado mayor que 1, sacamos la raíz cuadrada, te queda raíz cuadrada de x al cuadrado mayor que la raíz de 1, que es 1. Raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x mayor que 1. Pero como x es positivo, ¿cierto? Como x es mayor que 0, por definición, el valor absoluto de x simplemente queda como x, ¿cierto? Sí. Claro. Por lo tanto, sacamos las líneas del valor absoluto y tendríamos que x es mayor que 1. Así, f de x corresponde a la rama x más 1 dividido en la raíz de x cuadrado menos 1 si x pertenece al intervalo que va desde el 1 al más infinito. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Por lo tanto, el dominio de nuestra función f va a ser del menos infinito al menos 2, unión del menos 2 al 0, unión del 1 al más infinito. ¿Se entiende? Sí. Que sería un poco la reunión, ¿cierto?, de todo lo que nosotros recién habíamos comentado. ¿Ya? Entonces, esta sería la primera pregunta. Ahí está el dominio. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero saber todo eso? Bueno,
porque en las asíntotas nos va a permitir justamente saber cómo tengo que trabajar. El dominio es quien nos indica cómo vamos a trabajar. Entonces vamos a redefinir nuestra función. Nuestra función f es una función por rama, pero la rama bien definida sería menos x cuadrado partido por x más 2, si x pertenece al intervalo del menos infinito al menos 2, unión del menos 2 al 0. Y x más 1 dividido en la raíz de x cuadrado menos 1, si x pertenece al intervalo que va del 1 al más infinito. Ahí estaría bien definida la función. ¿Ya? En el fondo es como corregir, ¿cierto? Porque aquí la función claramente no estaba bien definida, tenía elementos que eran positivos, otros negativos, ¿cierto? Que no estaban definidos, entonces aquí estaría bien definida la función. Ok, con esa información clara, lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar las asíntotas. ¿Ya? Determinaremos las asíntotas de f. ¿Ya? Y para eso es bueno hacer una descripción justamente del dominio. Nuestro dominio, lo voy a poner así, tenemos el menos 2, tenemos el 0, ¿cierto? Si no me equivoco, a ver, denme un segundo. Creo que el 0 iba incluido, ¿no? Acá, en la primera rama. Sí, porque era menor o igual. Entonces acá es cerrado. ¿Cierto? Sí. Sí, ahí es cerrado, sí. Como que de repente me pegué la escurrida de que faltaba eso. Entonces ahí cerrado. Ya, bueno. No cambia mucho, menos mal en el análisis. Y después tenemos el 1. Entonces, acá no, acá sí, acá no. ¿Qué tenemos? En este valor se produce el quiebre de rama. Es decir, acá tenemos a la función 1, le vamos a llamar 1. O sea, todo este rango está comandado por la rama 1. Y el rango del 1 en adelante está comandado por la rama número 2. ¿Cierto? O sea, claramente aquí no hay nada, ¿cierto? Aquí no hay nada. ¿Cierto? Entre el 0 y el 1 no hay ninguna función que esté presente. Está presente en esos rangos. Ya, entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Mucha atención. Vamos a trabajar primero con la rama 1. Ya, rama 1. Dentro de la rama 1 vamos a estudiar 3 asíntotas. Las verticales, las horizontales y las oblicuas. Las vieron las 3, ¿cierto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, en la rama 1 vamos a trabajar con eso. Recuerden que la rama 1 es esa de arriba. Entonces, anotamos. Si x pertenece al intervalo que va desde el menos infinito al menos 2, unión del menos 2 al 0, entonces tenemos que la función f es menos x cuadrado dividido en x más 2. Partimos con asíntotas verticales. Recuerde que una asíntota vertical es un candidato que no está en el dominio de la función, pero que podría generar problemas. En este caso, ¿cuál es el candidato a asíntota? Vertical, por supuesto. Menos 2. El menos 2, ¿cierto? El 0 no es un problema porque el 0 está incluido dentro del dominio. Por lo tanto, el candidato sería menos 2. X igual a menos 2 es candidato a asíntota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a aproximar al menos 2 por las dos direcciones y vamos a ver qué pasa con la función cuando se acerca al menos 2 la x. Entonces tenemos en primer lugar límite
cuando x tiende, voy a poner a punto 1. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. De la función de la rama 1, que sería menos x al cuadrado dividido en x más 2. Entonces, fíjense que esto es menos 2 al cuadrado dividido en un 0, pero que viene desde la izquierda. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo acá tengo menos 2 al cuadrado sería 4. Con el menos de afuera te queda menos 4 dividido por 0 menos. Como menos por menos da más, entonces menos 4 dividido en 0 menos, ¿cuánto es? Infinito positivo. Más infinito, muy bien, por la ley de los signos, ¿cierto? O sea, tiendo a dispararme hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el otro lado? Aquí sería menos 2 al cuadrado y abajo tendríamos un 0 más. Es decir, tendríamos menos 4 partido por 0 más. ¿Cuánto es eso? Menos infinito. Menos infinito. ¿Qué significa esto? Yo estoy en el menos 2. Si me acerco por la izquierda, la función se me va a disparar hacia arriba. Si me acerco por la derecha, la función se me va a disparar hacia abajo. Claramente estamos en presencia de una asíntota vertical. Luego, en x igual a menos 2, hay una asíntota vertical. ¿Se entendió? Sí. Sí. Yeah. Perfecto. Una consulta, profe. Dime. ¿Qué hubiera pasado si por uno de los dos lados se hubiera tirado un infinito y por el otro no? O hubiera dado otra cosa. Igual sigue siendo una asíntota. Entonces, desde que vimos que se iba por la izquierda al infinito positivo, de ahí que ya sabíamos que era así. Claro, pero ¿para qué te sirve estudiarlo por los dos lados? Primero, porque en torno al menos 2 tengo dominio por los dos lados. O sea, aquí hay gráfica y aquí también hay gráfica. Entonces tengo que ver qué pasa con la función cuando me acerco al menos 2 desde los dos lados. Por ejemplo, cuando nosotros hagamos el estudio de la rama 2, solamente me voy a poder aproximar desde la derecha, porque en la izquierda no hay nada. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un tema, por eso el dominio es tan importante. Por otra parte, ¿para qué me sirve a mí saber qué pasa desde los dos lados? Porque eso me permite saber cómo se comporta la función. Independiente que sea una asíntota, esto yo ya sé que si me acerco desde esta dirección, la función se me va a disparar hacia arriba. Y si me acerco desde esta dirección, la función se dispara hacia abajo. Entonces, es un indicador de gráfica. Básicamente esto me permite conocer el comportamiento de la función en torno a ese punto. ¿Ya? Bien. Vamos a ir con las asíntotas horizontales. Bueno, con las asíntotas horizontales, yo tengo que estudiar un límite al infinito, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan lo que vieron con el profe, no? Un límite al infinito, ¿cierto? Ya hicimos el chequeo de las verticales, las horizontales tenemos que estudiar el límite infinito. Pero miremos el dominio. En la rama 1, ¿para dónde puedo ir? ¿Puedo ir a más infinito? No, solo menos infinito. Solo a menos infinito, porque la rama 1 está definida desde el 0 para atrás. No tiene sentido evaluar a más infinito porque no está presente la rama 1. Yo quiero saber qué pasa con la rama 1, entonces voy a tener que estudiar el límite hacia menos infinito, porque ahí es donde está abarcado. Ese es como, digamos, son los territorios de la rama 1, de la función 1. Entonces lo que vamos a hacer justamente es eso. Tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x al cuadrado dividido por x más 2. Voy a factorizar, voy a multiplicar y dividir por x arriba y abajo, o sea, abajo. Un límite cuando x tiende a menos infinito
menos x al cuadrado. Abajo, miren, multiplico por x, divido por x. Puedo simplificar ahí. Te queda el límite, cuando x tiende a menos infinito, te queda menos x arriba y abajo te queda 1 más 2 partido por x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Como x tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Independiente de si es un número muy grande, muy positivo, muy negativo, esto tiende a 0. Esto tiende a menos infinito. Menos con menos te da más. Entonces te queda que la función tiende ¿a qué? A más infinito. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿hay asíntota horizontal? Sí, pues. No, pues. Bueno, No, porque ya. para que haya una asíntota horizontal yo debería haber llegado a un número real. Y ese número real al cual yo llego es una asíntota horizontal. Aquí yo llegué a un infinito, que son, Ya. Sí. ¿cierto? Por lo tanto, no hay asíntotas horizontales. Normalmente uno lo anota así. Profe, ¿Sí? ¿cómo terminó ese uno abajo? Si yo simplifico x más 2 partido por x, eso es x partido por x más 2 partido por x, y eso es 1 más 2 partido por x. Ah, vale, vale. Gracias. Como no estoy en presencia de asíntotas horizontales, vamos a tener que pasar a asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas. Lo mismo. ¿Cómo calculo? Tengo que calcular a menos infinito, porque ahí es donde está, digamos, los campos de la rama 1. Entonces, calculamos la pendiente de esta asíntota oblicua, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x partido por x. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x al cuadrado dividido en x más 2 dividido por x. Simplificamos. Te quedó el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x dividido en x más 2. Multiplicamos y dividimos por x abajo. Te queda el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x. Abajo tengo x, 1 más 2 partido por x. Fíjense que es el mismo trabajo. Ya multiplico, divido por x, quedamos lo mismo, ¿cierto? Simplificamos aquí. Te quedó el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1 dividido en 1 más 2 partido por x. Esto es 0, el resultado es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ya, ahí tenemos la pendiente. Ahora, para el coeficiente de posición, eso es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos mx. Entonces eso sería el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos mx. M vale menos 1, por eso es menos x. Entonces te queda positivo. Entonces te va a quedar aquí el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x al cuadrado dividido en x más 2 más x. El resto es trabajo algebraico. Tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, te queda menos x al cuadrado más x al cuadrado más 2x. Fíjense que aquí sumamos fracciones, ¿cierto? Mínimo común x más 2. X con x te queda x cuadrado, 2 con x te queda 2x, ¿cierto? Hicimos la suma un poco más rápido, digamos. ¿Y ahí qué te quedó? El límite cuando x tiende a menos infinito de 2x dividido en x más 2. La misma historia. Hacemos el trabajo,
¿cierto? Nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x, abajo tenemos x, 1 más 2 partido por x, ¿cierto? Simplificamos, nos quedó el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 partido por 1 más 2 partido por x. Esto tiende a 0, el resultado es 2. ¿Bien ahí? Sí. Sí. Ya. Tenemos la pendiente, tenemos el coeficiente de posición, por lo tanto, la recta igual menos x más 2, mx más n, es asíntota oblicua hacia menos infinito de f. ¿Ya? Después les voy a mostrar el gráfico, si es bien interesante esta función. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, Ya. Ahora tenemos que Sí. hacer el mismo análisis, pero con la rama 2. Ya vimos qué pasaba con la rama 1 cuando me acercaba a este punto conflictivo que tenía y cuando me iba a menos infinito. Entonces, con la rama 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un punto conflictivo en 1, entonces me voy a acercar al 1 por la derecha y además después vamos a ver qué pasa con la función cuando se va a más infinito. ¿Ya? Entonces, vamos con la rama 2. Si x pertenece al intervalo que va del 1 al más infinito, entonces la función que gobierna sería x más 1 dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Tal cual como nosotros vimos, el problema se produce en 1 y justamente queremos saber qué pasa en el infinito. Entonces, vamos a ver. Vemos que x igual 1 es un candidato a asíntota. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Límite, cuando x tiende al 1 por la derecha. ¿Y por qué por la derecha? Por lo que les explicaba. No me puedo acercar desde la izquierda, porque no hay nada aquí, ¿cierto? No es parte del dominio, entonces yo me acerco desde donde puedo, que es desde la derecha, y me queda x más 1 dividido en la raíz de x cuadrado menos 1. Arriba te queda 2 y abajo te queda un 0 más. Una raíz cuadrada siempre entrega valores positivos. ¿A dónde se va la función? Hacia el infinito, ¿no? A más infinito. Exacto. O sea, esto quiere decir, básicamente, que cuando me estoy acercando al 1, la función se me dispara hacia arriba. Por lo tanto, en x igual 1 hay una asíntota vertical. Ya tenemos la asíntota vertical. Entonces, vamos ahora con las horizontales. Aquí voy a poner verticales, 2 horizontales. Bueno, para las horizontales, fíjense que aquí la única posibilidad que yo tengo de estudio es el límite hacia más infinito. No puedo estudiar a menos infinito porque no hay nada y no, la rama 2 gobierna hacia allá. Entonces vamos a ver. Tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de x más 1 dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Esto es, factorizamos por x arriba, factorizamos por x cuadrado dentro de la raíz. Nos queda el límite cuando x tiende a más infinito, queda x más 1 partido por x, y abajo tengo x cuadrado
x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado. Entonces, este x cuadrado sale de la raíz como un valor absoluto. Sería x, 1 más 1 partido por x, abajo, valor absoluto de x, raíz de 1 menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, x tiende a más infinito, por lo tanto es un número positivo, y de acuerdo a la definición del valor absoluto, el valor absoluto en este caso de x sería simplemente x. Entonces nos queda el límite, cuando x tiende a más infinito, de x, 1 más 1 partido por x, y abajo tendríamos x, 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Simplificamos y tenemos que esto tiende a 0, esto tiende a 0, te quedó 1 arriba, raíz de 1 abajo, que es lo mismo que 1, entonces el límite cuando x tiende al infinito vale 1. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente la función tiene una asíntota horizontal y esto se produce en i igual 1. Por lo tanto, la función posee una asíntota horizontal hacia más infinito para f. Y ya por el solo hecho de tener una asíntota horizontal en esa dirección, implica que no hay asíntotas oblicuas. Ya inmediatamente no hay asíntotas oblicuas. Entonces, en esa dirección. Esto garantiza la no existencia de asíntotas oblicuas hacia más infinito. Por lo tanto, en esa rama. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todas las asíntotas, ahí tenemos todo el análisis. Ahora, lo que nos va a interesar es justamente ver cómo se comporta esta función. Quiero hacer el gráfico, a pesar de que no se pide, pero sería muy interesante hacerlo, producto de que es bastante ilustrativo, ¿ya? Entonces vamos a meternos al GeoGebra, ¿ya? Y vamos a hacer el dibujo. Les voy a compartir pantalla. Ahí está. A ver. Si x es menor o igual a 0, perdón, menor o igual a 0, la función era menos x al cuadrado dividido en 2 más x, o x más 2. ¿Ya? Ahí está el gráfico. Les voy a graficar justamente la recta, que en este caso dijimos que era una asíntota que era x igual a menos 2. Ahí está la asíntota vertical. La vamos a segmentar. Tenemos la otra asíntota que era oblicua en este caso, que era menos x más 2. Si no me equivoco, eso era. Sí, menos x más 2. Pero la voy a tirar solamente en el rango negativo. Si x menor o igual a 0, menos x más 2. Ahí está. Eso. También la quiero segmentar. Ahí tenemos la asíntota oblicua. Ahí tenemos una rama. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Ya. Vamos a hacer la otra rama. Si x mayor que 0, teníamos la función x más 1 dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Ahí está. Va, me equivoqué en escribirla. Aquí. Ahí está. Menos 1. Ahí sí. Vemos claramente que x igual a 1 es una asíntota vertical. Solamente me puedo aproximar desde el lado positivo, ¿cierto? Acá no hay nada, tal cual como yo les dije que ahí no había nada. Y hay otra asíntota que es la recta igual a 1. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos una asíntota vertical
Ahí está. Y tenemos una asíntota horizontal hacia más infinito. ¿Se entendió geométricamente que todo lo que calculamos era correcto? Sí. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Ya, volvimos a la pantalla principal, ¿cierto? Sí, ahí está bien. Sí, se ve. Bien. Bien. Pregunta número 2. Dice, sea f de R en R definido de esta manera. Te piden determinar la función g, que es el límite cuando h tiende a 0 de todo eso, para todo x en R. Y después te dicen determinar las constantes a y b para que las funciones f y g sean continuas en todo R. Bien, entonces solución. Solución. ¿Qué tenemos? Bueno, si x es menor o igual que 0, la función que está pendiente aquí sería seno de pi x sobre pi más 5, ¿cierto? Sí. Entonces, Claro. g, para este caso, g de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. O sea, f de x más h aquí sería seno, voy a anotarlo así, seno de pi x más h dividido en pi más 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos f de x, que sería seno de pi x dividido en pi más 5. Todo eso entre paréntesis. Dividido todo eso en h. ¿Ya? Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0. Fíjense aquí, tendríamos 1 partido por pi. Voy a sacarlo como 1 partido por pi. Ocupa menos espacio. Seno de pi x más pi h más 5 menos 1 partido por pi seno de pi x menos 5. Todo eso dividido por h. Entonces, ¿qué pasó aquí? Chao. Se fue eso. De esta manera, podemos sacar el 1 partido por pi como constante, te queda el límite, cuando h tiende a 0, de 1 partido por pi por 1 partido por h. Estoy haciendo tanto en eso como eso sacándolo, ¿cierto? Y me voy a preocupar solamente de las funciones trigonométricas, que serían seno de pi x más pi h menos seno de pi x. Esto es simplemente una maniobra algebraica para tratar de limpiar un poco la expresión. Entonces, mucha atención, ¿ah? Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por pi h. Entonces nos queda seno de pi x. Usamos la suma de ángulos del seno. Coseno de pi h más coseno de pi x seno de pi h menos seno de pi x. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Ojo acá. Tenemos factores comunes. Seno de pi x con seno de pi x. Los vamos a juntar. Este término lo vamos a dejar solo. El 1 partido por pi h va a dividir a toda la expresión. Entonces miren lo que nos queda. Límite cuando h tiende a 0.
seno pi x coseno pi h menos seno de pi x. Todo eso dividido en pi h. O sea, tomo este factor con este término, estos dos términos, los junto en una sola fracción y los divido por pi h. Más coseno de pi x, seno de pi h, todo eso dividido en pi h. ¿Me siguen? Sí. Ok. Entonces, factor común. Seno de pi x es la primera expresión. Límite cuando h tiende a 0. Seno de pi x coseno de pi h menos 1 partido por pi h. Más coseno de pi x por seno de pi h dividido en pi h. ¿Estamos? Sí. ¿Cuánto vale el límite que está aquí? Este es un límite conocido. Medio. Ah, no, perdón. 0. Este tiende a 0. ¿Cuánto vale este? Ese creo que era 1, ¿no? Pero, Este, sí, este tiende a 1. ¿Alguien dijo un pero ahí? ¿Qué pasó? pero el de coseno no es 1 menos coseno de x entre x, Sí, ¿no? pero 1 menos coseno de x partido por x es lo mismo que menos 1 más coseno de pi h menos Ah, 1 partido. multiplicar por menos 1 Claro, porque es multiplicado por 0. Ah, ya. Ok, te ok. queda menos 0, que es lo mismo que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedó aquí? Todo esto se fue, ¿o no? ¿Y qué fue lo único que quedó? Coseno de pi x. Entonces, esta expresión que nosotros estamos viendo acá, g, es coseno de pi x cuando x es menor o igual que 0. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí. pero ese es solo la rama, Claro, esa la primera sería rama, ¿no? solamente la rama, la primera rama. Entonces ahora vamos para el otro lado. Si x es Profe, más... ¿Sí? ¿y qué pasó con el límite del coseno de pi x? Es que el Me perdí límite un no es poquitito. para la variable x, pues para la variable h. Sí, sí, entonces constante queda. Ah, ya, ya. Claro. De hecho, voy a Gracias. ser más preciso, ¿ah? Aquí vamos a poner si x es menor que 0. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Voy a ser aún más preciso y aquí voy a poner si x es menor que 0. ¿Y por qué menor? Porque claro, para menor, garantizado. Para mayor, garantizado. Pero en el 0 algo pasa. Fíjense que en el 0 hay un conflicto, ¿no? Porque el límite se acerca, no es que sea igual a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, si x vale 0, algo va a suceder ahí. Y eso tenemos que evaluarlo también. Entonces, si x es mayor que 0, la función es b x cuadrado más x más 3 más a. Entonces, g de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces sería b x más h al cuadrado más x más h más 3 más a menos f de x, que sería b x cuadrado más x más 3 más a. Todo eso, aquí como que se me alargó un poco la cosa, todo eso dividido por h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Ya. F de x más h, todo eso. Bueno, lo único que hacemos es reemplazar las x por x más h. Entonces aquí lo que vamos a hacer es obviamente reducir. Tenemos límite cuando h tiende a 0, b
x cuadrado más 2xh más h cuadrado más x más h más 3, todo eso más a menos b, ¿cierto? X cuadrado más x más 3 menos a, todo eso dividido por h. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0. Y aquí seamos súper inteligentes. Fíjense que aquí yo tengo b, x cuadrado más x más 3. Ahí tengo el x cuadrado, acá tengo el x y aquí tengo el 3. Los voy a agrupar a los 3. Entonces, tendríamos b, le puse un más. B, x cuadrado más x más 3, lo dejé los 3 juntitos, y los que no, los dejamos aparte nomás. 2xh más h cuadrado más h, y nada más. ¿Me siguen? Sí, hasta así. Sí. Entonces te queda más a menos b, x cuadrado más x más 3, menos a partido por h. Se preguntarán algunos, pero profe, ¿para qué hace eso? Justamente para evitar errores, po. Para no estar simplificando tanta lesera junta, ¿cierto? Y multiplicando y eliminando términos y que se me pierdan los términos. Yo prefiero 1000 veces asociar de esta manera, multiplicar por b, y ahí se me van a ir rápidamente los términos. Mire, te queda el límite, cuando h tiende a 0, te queda b, x cuadrado más x más 3, más b, 2xh más h cuadrado más h, más a, menos b, x cuadrado más x más 3, menos a, todo eso dividido por h. Entonces, miren, todo eso se fue con todo eso, y todo eso se fue con todo eso. Inmediato. Límite, cuando h tiende a 0, te queda bh, puedo factorizar por h, te queda 2x más h más 1, dividido todo eso por h, ¿sí o no? Sí, Y ahí podemos simplificar por h, y te quedó b, el límite, cuando h tiende a 0, de b 2x más h más 1. H tiende a 0 y te quedó b 2x más 1. ¿Se entiende? sí. Ujú. Perfecto. Por lo tanto, la función g, si x es mayor que 0, tenemos que g de x es b 2x más 1. ¿Y qué pasa en 0? ¿Qué pasará en 0? Claro, porque para menor que 0, acá tengo una parte. Para mayor que 0, tengo esta otra parte. Ahora, ¿qué pasa si x vale 0? Entonces, eso va a ser lo interesante, ¿cierto? Eso va a ser justamente lo interesante, porque nosotros podemos decir aquí que g es coseno de pi x si x es menor que 0 y b 2x más 1 si x es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ahora, la pregunta es qué pasa en 0. Y en 0 voy a tener que trabajar lateralmente, porque lo que está sucediendo aquí es que justamente en 0 yo me estoy acercando, me tengo que acercar por los dos lados, porque ahí se produce un quiebre en la función. ¿Me sigue la idea o no? Sí, Ujú, sí, o sea, Por lo tanto, voy a tener que hacer un estudio en torno a los límites laterales para 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos todo este trabajo hecho. Si x vale 0, entonces tenemos g por la izquierda en 0. Le vamos a poner g menos.
va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido todo eso en h por la izquierda. ¿Me siguen, cierto? Sí. Ya. Entonces, esto es g por la izquierda en 0, es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de h menos f de 0 dividido todo eso por h. Ya, pues, pero f de h, si nosotros nos vamos arriba, vamos a recordar de que f de x es seno de pi x partido por x más 5. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar x por h. Entonces te queda límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de seno de pi h partido por h, partido por pi, perdón. Todo eso más 5 menos f de 0, que sería seno de 0 dividido por pi más 5. Dividido todo eso en h. ¿Cuánto te queda eso? Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de seno de pi h sobre pi más 5. Seno de 0 es 0, te queda menos 5, dividido todo eso por h, se van, y te quedó casi como magia, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de seno de pi h sobre pi h. ¿Cuánto vale eso? 1, ¿no? 1 era. 1. Entonces g por la izquierda en 0 vale 1. Vamos a ver qué pasa con g por la derecha ahora. Eso es el límite cuando h tiende a 0 más de f de h menos f de 0 dividido por h. Entonces miren lo que va a suceder. Límite cuando h tiende a 0 más. ¿Quién es f de h? F de h en este caso sería toda esta rama, pero evaluada en h. Ya, te queda b h cuadrado más h más 3 más a. Menos f de 0. Vamos a evaluar en 0 esa segunda rama, que sería b 0 al cuadrado más 0 te queda 3 más a también. Todo eso dividido por h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 más de bh cuadrado más bh más 3b más a menos 3b menos a dividido por h. ¿Qué pasó con los 3b? ¿Se fueron? ¿Se fue con la a también? Podemos factorizar por h, te queda el límite cuando h tiende a 0 más de h, te queda bh más b dividido por h, ¿cierto? Sí. Sí. Y nos queda límite cuando h tiende a 0 más de bh más b. Como h tiende a 0, se nos va y queda b. ¿Qué tendría que pasar entonces para que g de 0 exista? Tenemos un g por la izquierda y un g por la derecha, porque son límites, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar para que g de 0 exista? ¿Tendrían que haber sido iguales? Exactamente. Entonces, g de 0 existe si g por la izquierda en 0 es igual al g por la derecha en 0. Esto implica que b tiene que ser igual a ¿qué? A 1.
Justamente esa era la segunda parte de la pregunta, porque recuerden que te pedían determinar los parámetros A y B para que las funciones f y g fueran continuas. Entonces nosotros vemos que g para x menor que 0 no es un problema, el límite existe independiente del valor de A y B. Para x mayor que 0 pasaba lo mismo, si calculábamos el límite no había ningún problema. Pero en 0 sí aparece una condición. Tanto por la izquierda como por la derecha tendríamos que haber llegado a lo mismo. Por la izquierda llegamos a 1, por la derecha llegamos a b. Entonces, para que sea continua, para que este límite exista, g de 0 existe sí y solo sí, b vale 1. Ahora, por otra parte, se pide que f sea continua también. Por otra parte, f también se pide que sea continua en R. Entonces, f justamente es esto. Voy a recordar. Seno de pi x partido por pi más 5, si x es menor o igual a 0, y b x cuadrado más x más 3 más a, si x es mayor que 0. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué tenemos? Primero, continuidad en 0. ¿Cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale? 5, ¿no? 5, ¿cierto? Porque te queda seno de pi, que es 0, más 5, entonces te queda f de 0 vale 5. Ok, vamos con los límites. Límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, me acerco a la primera rama, sería seno de pi x partido por pi más 5. Como x tiende a 0, esto también tiende a 0, entonces vale 5, ¿cierto? Sí. Ya vamos por la derecha. Límite, cuando x tiende a 0 más, y ahí tengo b, x cuadrado más x más 3, más a. ¿Cuánto vale eso? B3 X, más A. exactamente, 3b más a. Para que el límite exista, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que ambos sean iguales. 5 Exactamente. y 3 vemos A. 5 tendría que ser igual a 3b más a. Perfecto. Y ustedes dirán, bueno, ¿esta es la relación que garantiza la continuidad de la función? Sí, porque efectivamente 5 tiene que ser igual a 3b más a y a su vez tiene que ser igual al otro 5. O sea, es una sola igualdad, que 5 sea igual a 3b más a. Sin embargo, del punto anterior, recordemos que se pedía que f y g fueran continuas en todo R, las dos. Entonces, g es continua en todo R siempre y cuando sea continua en 0, ¿cierto? Porque en todo lo demás no había problema. Y la continuidad de 0 se producía cuando b valía 1. Entonces, del punto anterior, ¿cierto? Del análisis para g, b vale 1. De ahí entonces tenemos que 5 es igual a 3 más a. ¿Cuánto vale a? 2. A vale 2. Y ahí tenemos entonces las dos constantes. ¿Ya? Ahí está terminado el ejercicio completamente.